La semana 4 o tercera sesión de práctica es la determinación de la prueba límite de metales pesados. Esta prueba se basa en la determinación de impurezas metálicas que son coloreadas por el ion sulfuro bajo condiciones específicas. Se realiza una comparación visual, también es con tubos de Nessler, y se prepara aquí una solución estándar de plomo. Y entonces, aquí lo que se hace es pesar nitrato de plomo. El nitrato de plomo, fíjense bien, reacciona con el ácido sulfídrico. Recuerden de su química general qué estado físico tiene el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico reacciona con aquí ya no reacciona con el anión, reacciona con el catión, reacciona con el plomo y forma el sulfuro de plomo. Les quiero decir que para metales pesados existen 3 métodos. El método 1, que es el más sencillito, es para soluciones incoloras y transparentes al formar la reacción. Y entonces es lo más sencillo que hay. El más general es el método 2, que es para muestras de color o muestras insolubles. Y entonces primero ustedes tienen que hacer una calcinación en un crisol y meterlo a la mufla. Primero lo calcinan en el mechero, ya después de que dejan sacar los humos, pues entonces lo meten a terminar de calcinar en ese crisol, lo meten a la mufla a que se termine la calcinación. Y el tercer método es una digestión previa de la muestra y se realiza en un matraz de Kjeldahl. Si tienen amigos que sean de química de alimentos, pregúntenles, ellos lo usan a diario. El matraz de Kjeldahl se utiliza porque es para determinar proteínas. El nitrógeno se determina en un matraz de Kjeldahl. En eso se hace la digestión. Entonces, pregúntenles a ellos qué es el matraz de Kjeldahl, si ustedes no lo conocen, o busquen un matraz de Kjeldahl en San Google. Bueno, ¿qué me dice mi procedimiento? Aquí me dice metales pesados, método general de análisis 0561, método 1, no más de 10 partes por millón. Dice, disolver 2 gramos de la muestra en 25 mililitros de acetona, agregar 1 mililitro de agua y 1.2 mililitros de la solución reactivo de tioacetamida, glicerina base y 2 mililitros de la solución amortiguadora de acetato pH 3.5. Dejar reposar 5 minutos. Cualquier color que se produzca no es más intenso que el producido con un control preparado con 25 mililitros de acetona, 2 mililitros de la solución estándar de plomo. Y quiero decirles que aquí, con esta prueba límite, llegamos exactamente a lo que yo les comentaba en las condiciones previas o en las consideraciones previas que tenían que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el ácido acetil salicílico, que es mi problema, no es soluble en agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pesar 2 gramos y disolverlo en 25 mililitros de acetona. Y entonces mi estándar de plomo, tomo 2 mililitros de la solución estándar de plomo, que vamos a ver cómo se prepara, y lo disuelven con 25 mililitros de acetona.
Y entonces aquí es un ejemplo claro que ya no sigo yo lo que me dice el método general de análisis. Aquí yo tengo que seguir este método en específico. Aquí la monografía, este parámetro es el que manda. Entonces, el MGA 0561 únicamente me va a servir para decir cómo se prepara la solución reactivo de tioacetamida glicerina, o me tiene que mandar a ver cómo se prepara la solución amortiguadora de acetato de pH 3.5, y que ahí entonces me está diciendo la condición ideal para que se lleve a cabo la reacción. Y me tiene que decir, y tienen que pensar ustedes, qué es lo que pasa. Porque si se fijan, el reactivo es tioacetamida glicerina base, y yo lo que necesito es tener ácido sulfídrico. Ustedes tienen que hacer las reacciones, y entonces por eso esta es ya aquí ya no aprenden, muchachos. Aquí ya tienen que aterrizar todo lo que han aprendido en 6 semestres para venirlos a aterrizar aquí. Ustedes me tienen que poner las reacciones y decirme cuál es la reacción de esa tioacetamida glicerina base para formar el ácido sulfídrico, porque el ácido sulfídrico es quien realmente reacciona con el plomo. Entonces, aquí está un ligero esquemita. En un tubo de Nessler peso 2 gramos y los tengo que disolver con 25 mililitros de acetona. En el otro tubo de Nessler preparé previamente, que eso no lo hemos visto, pero preparé 2 mililitros de la solución estándar de plomo y los adicioné al tubo de Nessler. Le tengo que adicionar 25 mililitros también de acetona. A la muestra le tengo que adicionar 2 mililitros de agua. ¿Para qué? Pues para compensar esos 2 mililitros de plomo y tener volúmenes iguales. Ese es el por qué le adiciono agua, ¿eh? Después le tengo que a ambos tubos adicionar 1.2 mililitros de la tioacetamida glicerina base. Y se van a dar cuenta ustedes que ese está formado por 2 reactivos, los cuales se ponen en 2 tubitos pequeños de tubos de ensayo muy pequeñitos. Y aparte yo voy a poner un vaso de precipitados con agua y los voy a poner a ebullición esa agua. Y en el tubo pongo de un reactivo 0.2, no les digo qué, porque si no les estoy diciendo la tarea, y del otro pongo 1 mililitro. Los sumerjo, fíjense bien, los tengo que sumergir y contar 30 segundos. Y del que tengo 1 mililitro, que es la mayor cantidad, lo tengo que vaciar al que tiene 0.2 mililitros, mezclarlo y vaciárselo inmediatamente al tubo de Nessler. Y después adicionarle 2 mililitros de la solución amortiguadora de acetatos pH 3.5, agitar, dejar reposar 10 minutos y observar. Lo mismo que hice con un tubo, lo tengo que hacer reaccionar con el otro tubo, con la tioacetamida. Aquí, si ven, les puse un tubito que es así como amarillento. El precipitado del sulfuro de plomo, pues da ligeramente amarillo. Así es, a mayor cantidad iría increciendo ese color hasta llegar a un color negro, como su suerte. Entonces, es poquita cantidad y entonces de sulfuro de plomo, y entonces se ve ligeramente amarillo únicamente, ¿eh? Entonces el equipo 3 es quien va a buscar, que me va a decir la maestra quién es, quien va a buscar
y compartir con todos los demás equipos la preparación de cada una de las soluciones empleadas para este parámetro. Y los alumnos, todos ustedes, o sea, cada equipo, tiene que elaborar el diagrama de flujo e identificar residuos. Pero fíjense bien, este diagrama de flujo tiene que empezar desde la preparación del reactivo de tioacetamida. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se unen los dos reactivos? Porque son los que in situ forman el ácido sulfídrico. Entonces, toda esa información me la tienen que dar en el diagrama de flujo, pero aparte con reacciones. Recuérdenlo. Y aquí viene la preparación que yo les decía del MGA. A mí lo único que me va a interesar es la preparación de la referencia de nitrato de plomo. Y dice, pesa 159.8 miligramos de nitrato de plomo en un matraz que de 1000 mililitros, si se fijan es hasta 1000 mililitros, y entonces dice, disuelve 159.8 miligramos de nitrato de plomo en 100 mililitros de agua. Ya una vez que los disolví, le tengo que adicionar 1 mililitro de ácido nítrico. Si no me dice qué concentración, pues entonces es RA. Lo tengo que obviar, entonces es obvio que es RA. Entonces, ya una vez que lo mezclo, lo llevo al aforo de 1000 mililitros. Esta solución, en mi época, se decía solución stock o solución madre. Y entonces se prepara y se almacena esta solución en envases de vidrio, pues exentos de plomo, ¿verdad? Y entonces, a partir de esa, que es la solución stock, el día de uso tengo que hacer una dilución y tengo que tomar 10 mililitros de esa solución de nitrato de plomo con agua y la tengo que llevar a 100 mililitros. Y después considerar que cada mililitro de solución estándar de plomo dice que contiene 10 microgramos de plomo. Ahí yo les estoy poniendo la masa molecular del nitrato de plomo y la masa molecular, la masa atómica de plomo. Y pasamos a los cálculos. Fíjense, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues considerar que pesé 159.8 miligramos de nitrato de plomo. Dios bendito, creo que tiene dos. A ver, Tengo que pesar 159.8 miligramos de nitrato de plomo y llevarlo a 1000 mililitros. Tomar 10 mililitros y llevarlos a 100. Considerar, porque a mí lo que nada más me interesa es el plomo, entonces como quiero quitar del numerador el nitrato de plomo, la masa molecular del nitrato de plomo lo tengo que poner ahora en el denominador y decir que por cada 331.2 miligramos de nitrato de plomo tengo 207 miligramos de plomo y que 1 miligramo corresponde a 1000 microgramos. Eso les debe de dar 10 microgramos de plomo por mililitro. Y esa es la concentración de la referencia de la solución estándar de plomo. Yo de esa solución, para hacer la determinación, utilicé 2 mililitros, o sea, tengo 20 microgramos de plomo en el tubo de Nessler. Y tomé 2 gramos de muestra y lo quiero saber en 1 gramo. Entonces, si hago la transformación, pues me quedan 10 microgramos de
plomo por gramo de muestra. O sea, tengo 10 partes por millón. Y esas 10 microgramos de plomo por gramo de muestra, pues los tengo que pasar a gramos por cada 100 gramos. Y entonces tengo que decir que 1 por 10 a la 6 microgramos de plomo tiene cada gramo de plomo, y lo multiplico por 100 porque lo quiero saber en por ciento. Y eso les da 0.001%. Aquí, pues, ¿cuál sería otra actividad de ustedes? Pues decir cómo tendría que ser su observación. Aquí, como el precipitado que les digo es amarillito, pues entonces ya no lo van a ver sobre un fondo negro, porque no podrían hacer una observación nítida, clara. Tendrían que hacerlo sobre un fondo blanco, sobre una hoja blanca se puede hacer la observación. Entonces, una vez que observan, inclinados los tubos, igual, con 45 grados de arriba hacia abajo, se ve cuál presentó mayor oscurecimiento, ese es el que tiene más plomo, y entonces ese es tendría que ser, teóricamente, para pasar la prueba, pues el del estándar. Ustedes tienen que dictaminarlo y decir si aprueban o no la determinación. Continuamos con el ácido salicílico libre. El fundamento nos dice que el ácido salicílico reacciona con el sulfato férrico amónico para formar un complejo color rojo-violeta. Aquí ustedes están viendo la reacción, y así quiero al menos yo todas las reacciones con fórmulas desarrolladas. Así para los cuates es ácido acetil salicílico AAS, no. O sea, cuando me hagan la reacción me tienen que poner cómo es la molécula del ácido acetil salicílico y la tienen al inicio de su monografía. Entonces, fíjense, ¿voy a tener MGA? Pues no tengo MGA. ¿Por qué no tengo MGA? Ustedes me tienen que dar la respuesta, que claro, o sea, ya ahorita me dicen, ay maestra, pues es por esto, obvio que es por esto, pero me lo escriben, por favor. Si ven ahí, me está diciendo incluso primero cómo hago la preparación del reactivo, nada más que tiene un error. No se lleva a un volumen de 10 mililitros, se lleva a un volumen de 100 mililitros. Ese es un error que siempre no se ha corregido y que se ve en la USP. O sea, ahí está el volumen, pero ya les puedo decir que desde la USP 20 se ve que el aforo es a 100 mililitros y todavía no se corrige, pero bueno, o sea, yo les digo que es a 100 mililitros y así si estuviéramos en el laboratorio, así se debería de hacer. Y luego viene la preparación de la muestra. Nos dice, disuelve 2.5 gramos de la muestra en suficiente alcohol. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué en alcohol? Pues porque si peso 2.5 gramos de muestra, imagínense la cantidad de agua que tendría que emplear para que se disolviera. Entonces, se pesan 2.5 gramos de muestra en suficiente alcohol para obtener 25 mililitros. Entonces, sería en un matraz volumétrico de 25. Y la preparación de la referencia me dice, prepara una solución de referencia de ácido salicílico, ¿sí?, que contenga 0.1 miligramo por mililitro. Y entonces, no me dice cómo lo haga, me dice a qué concentración debo llegar. Y entonces tengo que hacer estas consideraciones. Pues si se fijan, puedo pesar y llevar a tal volumen que pesado y dividido entre ese volumen obtenga 0.1 miligramo. Pero tiene que ser algo que sea medible, jóvenes. O
lo único que puede cambiar, porque va a ser a lo mejor un volumen muy grandote y de eso nada más voy a ocupar 1 mililitro, entonces puedo hacer una pesada más pequeñita, llevar a un volumen más pequeño, tomar una alícuota y llevar a otro aforo. Pero fíjense bien, esa consideración solamente lo hago si la suma de esos dos volúmenes, de esos dos matraces aforados, son menores al tomar una masa y una pesada. ¿Por qué? Pues porque cuando nada más peso y llevo a un aforo, tengo la incertidumbre a la medición de la balanza y la incertidumbre a la medición del matraz aforado. En cambio, cuando hago una pesada, llevo un aforo, tomo una alícuota y llevo a otro aforo, la incertidumbre a la medición va a ser de la balanza, del primer matraz aforado, el de la pipeta volumétrica y el del segundo matraz aforado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Incrementar el valor a mi medición en incertidumbre. Aquí está mi esquemita y mi propuesta. Generalmente, muchachos, algo que es muy común, al menos que tengan ustedes una balanza micro, pues es pesar entre 20 y 50 miligramos de un principio activo o de una sustancia de referencia. Esa es una buena pesada. A veces, muchachos, pues la misma monografía me dice que pese 10 miligramos de la sustancia de referencia porque es muy cara. Pero entonces, muchachos, pues lo que está haciendo la farmacopea es considerar que quien está pesando es experto en pesar y que pesa con mucha exactitud y precisión los 10 miligramos. A veces me puede decir que pese 5 miligramos, pero entonces imagínense la incertidumbre cuando yo estoy ya pesando en la última, en la tercera cifra, ya casi para los décimos de miligramo. La incertidumbre se incrementa, tengo que ser muy hábil y entonces lo que se hace es tener una balanza micro, una que llegue a centésimas de miligramo en mi pesada. Pero además también la experiencia del analista es muy importante, porque ahí las cantidades, pesar, no sé, una cantidad menor a 10 miligramos es difícil, a menos que sea algo muy ligero y entonces, pues sí, se pesa con singular alegría. Entonces, fíjense, arriba ustedes ven que peso de mi referencia de ácido salicílico 25 miligramos. De ahí yo tomo una alícuota de 5 mililitros con pipeta volumétrica y lo llevo a 25 mililitros. Y de ahí yo voy a tomar 1 mililitro de la solución estándar de ácido salicílico. Pero primero tengo que ver cómo es el método, qué es lo que me indica el procedimiento. Por otro lado, yo aquí mientras ya tengo mi matraz aforado al que le puse 5 mililitros y lo llevé a 25. Por otro lado, mi muestra son 2.5 gramos de muestra, los disuelvo en alcohol y los llevo al aforo con alcohol. Pero mi procedimiento, el de la monografía, dice: a ambos tubos de Nessler adiciona 48 mililitros de agua. Después adiciona 1 mililitro de la solución de sulfato férrico amónico de preparación reciente.
Y después a cada tubo adiciona a uno 1 mililitro de muestra y agitas. Y al otro tubo le agregas 1 mililitro de la solución estándar de ácido salicílico y agitas. Dejas reposar 10 minutos y observas. Aquí pues ya está en el volumen de 50 mililitros. Y entonces el complejo que se forma es de color rosa y nuevamente, pues el ácido salicílico, yo no estoy comprando ácido salicílico, estoy comprando ácido acetil salicílico. El ácido salicílico no es un producto de degradación, yo no lo quiero. Entonces, el color rosa que me dé tiene que ser muy tenue. Entonces lo tengo que comparar contra mi tubo de Nessler sobre un fondo blanco, porque es un color, y tengo que dar pues mi observación y mi declaración de si está aprobando o no. ¿Cómo son los cálculos? Pues los cálculos son así, pues 2.5 lo llevé a 25 y tomé un mililitro, pues ahí tengo 0.1 gramo por mililitro. Como es ácido acetil salicílico y es lo que yo compré, pues eso me representaría mi 100%. De mi referencia, yo pesé 25 miligramos, lo llevé a 50, tomé 5 mililitros, lo llevé a 25, tomé, y yo sé que por cada 1000 miligramos hay 1 gramo para tener unidades homogéneas o parejitas, y entonces digo que 1 por 10 a la menos 4 de gramo, ¿cuánto será? ¿Qué porcentaje me va a representar? Si hago esa simple regla de 3, pues me da que tengo el 0.1% de límite, que es lo que estoy esperando. Ustedes tienen que escribir las observaciones, escribir el dictamen, y este es el final de la otra sesión.